Muchísimas gracias, doctor Peñaranda, por respetar el tiempo. No hubo necesidad ni de la tarjeta amarilla siquiera. Muy amable. Corresponde ahora presentar al señor Dani Rodrik. Él es profesor de Economía Política Internacional en John F. Kennedy School of Government, en Harvard University, PhD en Economía de Princeton University. Ha escrito varios libros de economía, muchos de ellos traducidos a 5 idiomas. Con ustedes, Dani Rodrik. Muchas gracias y buenos días. Me gustaría empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. Es maravilloso estar aquí y estoy bastante ansioso de poder ser parte de las discusiones y las presentaciones. Ya he aprendido muchísimo de la presentación de César y estoy muy ansioso especialmente de iniciar la presentación de los candidatos nacionales, que debido a donde provengo estoy bastante ansioso de poder buscar. Creo que debido a la presencia que tengo aquí voy a estar más expuesto que lo que estoy en los Estados Unidos cuando hago mis conferencias. Perú es un país que claramente ha sido muy exitoso en los últimos años. En la última década es uno de los casos de éxito en términos de desarrollo de economía de mercado. Pero como todos ustedes saben, las cosas se ven un poco inciertas mientras avanzamos. No es solamente la transición económica aquí, sino que también cómo se comporta la economía mundial, pasando por diferentes fases. Mi percepción es que la gran mayoría del crecimiento económico en Perú o durante la década reciente ha sido constituido en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos ha sido una malla macroeconómica bastante fuerte y la otra es, por supuesto, el éxito del desempeño del sector minero. El primero de estos mallas macroeconómicas o estas instituciones que se han sido consolidando para una sana y salva malla macroeconómica parecen ser algo que continuará desarrollándose de una manera relativamente positiva, y claramente existen dudas con respecto a los precios de los commodities y cómo es que se van a comportar los productos mineros para solventar una economía creciente. Por supuesto, hay otra serie de instituciones que van a tornarse muy importante mientras el Perú vaya avanzando para lograr el nivel de crecimiento que están ambicionando como necesario para mantener la reducción de la pobreza y mantener las inequidades al margen. Y esto tendrá que ver con la producción de una verdadera economía, con una diversificación productiva, y alcanzando este tipo de diversificación productiva, esto requerirá de la mano no solamente una mejor regulación y una reducción de las burocracias, sino también activar diferentes instituciones del Estado para promover una diversificación económica. Así que voy a llegar a esto casi al final de mi presentación, así que si algún tema de mi presentación va a ser básicamente la importancia de las instituciones para la diversificación económica, el otro va a ser que la importancia de las instituciones para el desarrollo económico, que es innegable, ¿no? Voy a mencionar muchas de las cosas que ya han escuchado, pero de una manera distinta. Pero lo que quisiera enfatizar también es que los retos de los cambios institucionales se hacen más difíciles mientras una economía o un país se va desarrollando. No es solamente una serie de guías o de reglas o de una receta de cocina de buenas prácticas que simplemente pueden ser tomadas de otro país y se implementen. Y creo que existe una diferencia
entre los tipos de funciones de cómo una institución se desarrolla y los diseños particulares y las reglas particulares y los mecanismos particulares que van a hacer que estas acciones se desempeñen en un país como Perú, de tal manera que cómo diseñar las instituciones verdaderamente va a ir de la mano en este contexto local. Es un reto bastante duro, verdaderamente va más allá de simplemente realizar algunos indicadores comparativos o establecer qué es lo que necesitamos hacer. Voy a empezar con la productividad y la productividad del trabajo. Esto es un poco distinto a lo que el PBI por cápita o ingreso por persona, ya que esto tiene que ver con la productividad de las personas que realmente están trabajando en la fuerza laboral. Y solamente para comparar el Perú con otros 4 países vecinos en Latinoamérica, tenemos Brasil, Chile y México y Colombia. El Perú está en los puntos negros en esta línea y vemos cómo es que ha habido un crecimiento rápido durante la última década, pero cuando analizamos lo que sucede con respecto a la productividad laboral en relación a los últimos años 70, 80, probablemente no estamos muy lejanos de esos indicadores, de modo que ha habido un crecimiento rápido, pero en algún sentido el Perú tiene... Esto por supuesto es un indicador distinto al PBI per cápita porque esto ha excedido estos niveles básicos, pero creo que son puntos que debemos tomar en cuenta para saber que lo que está pasando es verdaderamente que hay muchas más personas en la población que están dentro de la fuerza laboral, de tal manera que habrá más personas en la proporción población económicamente activa es mucho más elevado, pero principalmente este es un proceso de alcanzar la demanda que una empresa, que un país creciente requiere. Las buenas noticias es que el resto del mundo también ha crecido durante este periodo, de tal manera que la brecha que necesita acercarse se ha incrementado. Y la razón por la cual esto ha sucedido por la cual estos son, mientras más grande es esta brecha, más rápido se puede tornar un crecimiento económico si es que se establecen reformas institucionales de una manera suficientemente exitosa. En otras palabras, esta conversión o esta brecha de conversión, el hecho de que Perú el día de hoy esté más alejado de la productividad, de la frontera de productividad que tuvimos en los años 90 o 80, es también una oportunidad. Lo que significa que no solamente hay que hacer todas las cosas bien, sino que hay que hacer algunas bien y tendremos un gran impulso en términos de ser capaces de movernos hacia esa frontera de producción. Ahora, si es que tomamos esta imagen hacia 1950, si es que tomamos algunas perspectivas más cortas remontándonos hasta el año 1990, sabemos que desde entonces el desempeño ha ido relativamente mejorando y la pregunta es ¿qué estaba pasando detrás de ese crecimiento? Básicamente comparando Perú, que es el país en la barra de la izquierda, con los mismos elementos de comparación, encontramos que detrás de esto el crecimiento se ha debido a un factor de productividad, un incremento de inversión capital o habilidades del recurso humano, que la calidad de la mano de obra se ha incrementado, o simplemente hay más trabajadores. Y podemos ver que básicamente el bloque del incremento en el tamaño de la economía desde 1990 está explicada o toma en cuenta las inversiones físicas, y la parte que se debe a la productividad es una medida distinta, la productividad de factor total, que está tomando en cuenta el hecho de que la mano de obra también ha sido tomada en cuenta con mucho más capital, de tal manera que la productividad se ha incrementado rápidamente, y la productividad de factor total es la productividad del capital y la fuerza de trabajo tomadas en conjunto, de tal manera que la barra morada es relativamente pequeña, pero nuevamente de una manera es una imagen que permite una mezcla
entre diferentes comparadores, pero vemos que si es que los tomamos en cuenta con los otros es uno de los mayores. De modo que si es que Perú ha generado mayor crecimiento en este periodo que los otros comparadores en esta imagen. Ahora, claramente las reformas institucionales y las mejores instituciones van a ser parte de este proceso de conversión, incrementando o manteniendo el crecimiento. Brevemente veremos solamente una serie de comparadores de dimensiones institucionales o de indicadores institucionales, como le hemos mostrado anteriormente. Los indicadores institucionales del Fórum Económico Global. Yo prefiero el que nos provee otra fuente que se llama los indicadores de gobernanza internacional, y aquí comparamos Perú contra los otros 4 países, Brasil, Chile, Colombia y México, en términos de lo que pueden ver 6 diferentes dimensiones de desempeño institucional: voz y contabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo, efectividad del gubernamental, calidad regulatoria, legislación y control de la corrupción. Y vemos que la línea de 0 básicamente es el promedio de todos los países, y si es que estamos encima de la línea 0, básicamente estamos mejor que la mayoría de los países promedio en el mundo, y si estamos por debajo de la línea 0, estamos peor que el promedio. Pueden ver que Chile uniformemente le va mucho mejor en todas estas dimensiones en relación al desempeño institucional. Eso no es una noticia nueva, pero lo que es interesante en Perú es que verdaderamente hay un desempeño bastante diferenciado. Perú va muy mal en términos de estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo, solamente después de Colombia. Asumo que no es la estabilidad política, sino que lo que está haciendo que retroceda, sino que es la violencia y la potencial corrientes terroristas que podrían llevar esa barra roja hacia abajo, hacia el territorio negativo aquí. Por otro lado, a pesar de estas abrumador o aparato regulador, vemos que la barra morada, que es la calidad regulatoria, no está tan mal. Parece que Perú va en una tendencia decente en relación a los países dentro de esta serie de indicadores. Diría que un comentario general con respecto a los indicadores de este tipo en relación a los indicadores de gobernanza o el Foro Económico Mundial, que fue un trabajo original del Banco Mundial, tomaría estos indicadores con muchísimo cuidado, ¿no? Como granos de sal. Siempre es muy difícil distinguir si es que las personas están calificando estos países con un grado alto, porque esos son indicadores de percepción. Verdaderamente no tenemos una medida objetiva de cómo es que estas instituciones verdaderamente funcionan, sino que básicamente realizamos encuestas a empresarios y a emprendedores, y estas probablemente sean bastante volátiles, no solamente por las instituciones o por los organismos, sino que pueden ser conducidos por todo lo demás que sucede alrededor. Solamente consideren Brasil. Los ratings de Brasil, como lo que vemos en los foros económicos, en el Foro Económico Mundial, vemos que en un par de años ha reducido como 40 rankings en estos niveles. Las instituciones no cambian así de rápido, verdaderamente, y creo que no es el caso de que las instituciones brasileras se hayan deteriorado tanto en el curso de 2 años. Probablemente sea más en relación al aspecto de los escándalos de corrupción que están surgiendo en el país, y verdaderamente la visibilidad de estos aspectos. No es que la corrupción haya surgido de un año al otro, sino que la visibilidad de la corrupción se ha visibilizado, se ha hecho más evidente, de tal manera que esto ha generado una reducción significativa en la percepción que nuestros encuestados mostraron. Básicamente este es un ranking basado en percepción, de tal manera que
Vemos que a Brasil le va bastante mal en estos indicadores. Esto básicamente es un curso de interpretación de los indicadores corporativos. Hemos hablado de las instituciones y solamente me gustaría proveer una definición de institución, o de repente dos definiciones de instituciones. Y la mejor definición de instituciones, creo que verdaderamente funciona para la mayoría de los propósitos, es aquella que nos dio Douglas North, que es sucinta y es un buen punto. Nos dice que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad. Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad. Y esto nos llama la atención del hecho de que las instituciones no solamente son instituciones formales, pueden ser instituciones informales. Todas son instituciones, son básicamente están en las mentes de las personas como las legislaciones y reglas formales, porque son las reglas con las que actuamos. Si es que nosotros queremos tener una definición más larga, tenemos esta segunda definición por Lin y Nugget, que enfatiza que la forma en la cual las instituciones funcionan es por crear expectativas de cómo es que vamos a interactuar unos con otros, cómo es que la actividad económica, por ejemplo, va a coordinarse. De tal manera que en la segunda definición, las instituciones son una serie de reglas comportamentales que los gobiernos y los seres humanos, que nos permiten formar expectativas de cómo es que las otras personas van a comportarse o cómo les va a ir. Esos aspectos de expectativas son fundamentales y voy a mostrar también en un par de minutos. Entonces, ¿por qué necesitamos este tipo de reglas? Bueno, básicamente es una pregunta tonta, pero podría ser útil para poder revisarla, porque resalta el hecho de que debemos orientarnos en cierta dirección. Si somos una firma, básicamente, si es que somos una empresa, básicamente vamos a tratar de generar algo de dinero, algo de ingresos, y haciendo esto, lo que básicamente buscamos venderle algo, un producto o un servicio a nuestros clientes. En una economía bastante simple, en comercio de mercados, los mercados solamente permiten la venta de un producto a los mercados, pero por supuesto, a los clientes. Pero por supuesto hay mucho más en esta imagen que simplemente la empresa y sus clientes. Para que la empresa sea productiva y que sea capaz de desempeñarse correctamente, existe un gran rango de relaciones que van a establecerse con otros miembros. Van a ser los proveedores que van a dar los insumos, tienen que contratar trabajadores, debemos tener acceso a créditos de tal manera que podamos comprar maquinaria o equipos, debe tener acceso a buena infraestructura, de tal manera debemos ser también protegidos de expropiadores. Los expropiadores podrían ser bandidos, ladrones, o podría ser incluso el Estado. De tal manera que debemos establecer una protección de expropiación, bandidos, y el gobierno va a querer sus impuestos y por supuesto van a haber algunas relaciones con el gobierno en términos de recaudación de impuestos. Entonces no solamente es una relación compañía-cliente, sino que la compañía está involucrada en esta red de relaciones, y lo que va a determinarse, o lo que va a determinar la calidad de estas relaciones, lo que va a determinar a qué extensión la empresa está siendo satisfecha en todas estas relaciones, habrá una serie de instituciones que respalden cada una de estas interacciones que entrarán en el juego. Cuando la empresa lidia con sus proveedores, estará implícitamente estará básicamente interactuando con una serie de especificaciones de contratos para tener acceso a algo que ya ha sido mencionado, que es el acceso a trabajadores capacitados. La empresa va a basar su confianza en la educación, programas de capacitación, facultades, buenas leyes laborales, infraestructura. Por supuesto, también requiere inversión pública. El crédito y el capital va a requerir una efectiva relación con el sector financiero para la presencia del apoyo bancario, procedimientos bancarios y legislaciones de créditos para establecer una protección contra
la violencia y la expropiación, deben haber protecciones por leyes de propiedad y estabilidad política. Para los administradores por la Superintendencia de Administración Tributaria deben haber también algunas legislaciones de administración tributaria, y incluso para el cliente deben haber algunos estándares de producto y leyes de seguridad que permitan proteger también al cliente. Cuando pienso acerca de las instituciones que son importantes para la función correcta de los mercados, considero 4 categorías fundamentales. Necesitamos instituciones que vayan a crear mercados, y estas esencialmente son instituciones que regulen los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos. Necesitamos instituciones estabilizadores que sean obviamente instituciones macroeconómicas, y necesitamos también instituciones que sean instituciones que legitimicen los mercados a los ojos de las personas. Una forma de la que pienso acerca de esto es que los mercados no son autocreados, no son autorregulados, no son autoestabilizantes y no son autolegitimizados, de tal manera que necesitan ser inmersos, necesitan también de otras instituciones para asegurar que estas funciones verdaderamente están siendo desempeñadas. Ahora, cuando lo vemos de esta perspectiva, se vuelve bastante claro que el tipo de distinciones tradicionales entre los estados versus los mercados, existe una posición entre los estados que regulan y cobran impuestos, y los mercados que producen bienes y una productividad económica. Estas cosas no están en conflicto con la otra, verdaderamente están complementándose, y este mercado requiere estados que verdaderamente tengan un sentido para establecer una dicotomía artificial en la forma de la que los estados y los mercados se comportan. Y creo que la principal mercado funcional se encuentran, de hecho, donde el Estado es fuerte y no débil, y funciona mejor en los países avanzados, que serán siempre los más desarrollados, que son los que presentan las regulaciones más extensas, las mayores expansiones y mayor crecimiento en términos de PBI. Ahora, cuando hablamos acerca de todas estas funciones que las buenas instituciones obtienen para desempeñar y permitir el desarrollo de los mercados, existe un paso adicional que necesitamos tomar, que es en algunos casos barrido debajo de la alfombra. Determinar cómo es que pasamos de la lista de todos estos tipos de instituciones que necesitamos, cómo es que pasamos de esto a verdaderamente una reforma específica, cómo es que podemos llegar dentro de lo que verdaderamente necesitamos hacer, cómo diseñamos instituciones, cómo verdaderamente diseñamos instituciones que van a desempeñarse de esta manera. El punto esencial que me gustaría sostener aquí es que no deberíamos asociar las funciones que ya he mencionado con las situaciones que respaldan los mercados con ninguna forma particular o diseño particular. De hecho, no hay un mapeo único que pase por todas estas funciones hacia como lo que podríamos determinar como si fuera un plano. Y esto puede pasar por una reforma institucional. Es aquí donde los países empiezan a entrar en falta, como nosotros como políticos, como legisladores, en los cuales lidiamos con una función en particular. En algunos casos le digo a mis estudiantes: miren, puedo bajarme del avión en cualquier país de los que nunca he estado antes y no sabré nada de este país. Y si ellos me preguntan ¿qué debemos hacer?, yo no puedo decirles en extensión acerca de todos estos elementos que este país necesita tener,
porque estos de alguna manera son universos institucionales. Si uno quiere implementar esto, si uno quiere desarrollo, si uno quiere que el mercado crezca, estas son las cosas que uno tendría que incorporar. Y puedo decir esto en cualquier país en el que vaya, porque estas son leyes universales de las instituciones. Pero en algún sentido no estoy diciendo mucho, porque verdaderamente he podido decir cómo es que podemos alcanzar este tipo de instituciones. De tal manera que sería una buena idea saber cuáles son las funciones, obteniendo los diseños correctos que vayan a funcionar de manera local para poder encajar dentro de diferentes aspectos capitales, humanos, políticos, y es verdaderamente ahí donde los retos y donde generalmente vamos a fallar. Y lo que hemos encontrado con nuestra experiencia es que una solución no es adecuada para todos. Un modelo que funciona en un lugar no necesariamente va a funcionar en otro. No se trata simplemente de copiar buenas prácticas de un lado al otro, y la implicancia de la conversión generalmente es que las instituciones que se ven poco ortodoxas van a desempeñarse mejor con este tipo de funciones de lo que uno podría pensar. Pero por supuesto el país que ha demostrado este punto una y otra vez es China, porque China tiene una serie de instituciones que no se ven nada como las instituciones de los mercados capitalistas que podríamos considerar en los Estados Unidos o en la Europa occidental. Básicamente hay medios de adaptación local en la cual hay zonas específicamente con sistemas de precio de dos versiones, hay estructuras bastante estructuradas que serán aplicadas en diferentes regiones, y diferentes provincias tendrán diferentes legislaciones, así que esto verdaderamente nos lleva a un camino una vía de dos caminos para poder establecer cuáles son los incentivos que harán que se estructuren sus instituciones. Ahora, la elección aquí es dónde vamos a estar en términos de nuestras elecciones, de dónde vamos a verdaderamente copiar las instituciones o vamos a tratar de adaptar las necesidades locales. A mí me gusta un ejemplo al que nos podemos relacionar, que habla del tráfico. El tráfico, por supuesto, para que el tráfico funcione de manera correcta, necesitamos instituciones, en el sentido de que necesitamos reglas. Las personas necesitan tener reglas para poder saber en qué lugar de la calle deben manejar, o como les voy a mostrar aquí, si es que puedo hacer que los videos funcionen, es qué pasa o qué hacemos cuando llegamos a una intersección. Y aquí esto por supuesto va a depender críticamente en lo que piensan que los otros van a hacer cuando lleguemos a una intersección. De tal manera que una buena institución, una buena serie de reglas de tráfico van a coordinar el comportamiento de todos estos elementos del tráfico, autos, bicicletas, peatones, que cuando llegan a una intersección van a saber cuál va a ser su rol, y sin bloquear el tráfico completamente a un extremo o causar muchos accidentes del otro. Entonces vamos a ver dos ejemplos de países que han establecido diferentes tipos de reglas de tráfico o una diferente institucionalización de las autoridades de transporte. Tráfico de la mañana, casi las 7 de la Circles in Ho Chi Minh City, former Saigon. So this is for Saigon. So I want you to look at sort of the Solo quiero que vean the motorcycles los motocicletas and what they're y qué es lo doing. que están haciendo. Now, People are walking. now,
Ahora, ustedes podrían pensar de que no hay reglas, hay una falta de instituciones, pero por supuesto esto no es así. Existen reglas, pero hay reglas que los locales conocen y nosotros como los externos o los extranjeros no conocemos. De hecho, todos en esta intersección saben exactamente quién tiene el derecho de pasar, cuál es la correcta velocidad. Y lo interesante es que a pesar de la ausencia de reglas formales, no hay oficiales de policía, y a pesar de esto no hay semáforos. Bueno, a pesar de que hay semáforos, no están funcionando en absoluto. La persona simplemente está pasando como puede. Ahora, dos cosas. Una de las cosas es que el tráfico está fluyendo, de tal manera que este es el caso de una serie de reglas tácitas que han evolucionado. Permiten que el tráfico fluya. Verdaderamente no están generando accidentes, y la razón por la cual no hay accidentes es que todas las reglas están en las mentes de las personas, todos saben cómo comportarse, de tal manera que las instituciones son informales y son internalizadas por las personas. Y los únicos que verdaderamente tienen problemas son los extranjeros. Y si ustedes quieren pensar en alguien que quiera cruzar esto, va a ser una pesadilla, ¿no? Entonces, si pensamos en esto en una analogía de cómo operan el sistema comercial en Vietnam, si son un inversionista tendrá un gran problema, porque todas las firmas domésticas han determinado que no pueden confiar en las cortes o en los sistemas formales porque son corruptos o incompetentes, de tal manera que han desarrollado un sistema alternativo que se llama contratos relacionales. Ellos simplemente generan relaciones de confianza. Las firmas, digamos, interactúan con sus proveedores básicamente por un trato de confianza. Esto funciona bastante bien por Vietnam. Vietnam ha sido uno de los países que mayor crecimiento han presentado durante las últimas décadas. No funciona muy bien para las inversiones extranjeras porque ellos no están socializando en ese sistema, y para ellos necesitamos una serie de reglas distintas. Necesitan asegurar que ellos comprendan lo que sucede. Y ahora quiero mostrarles el segundo video, y esto es de San Petersburgo, en Rusia. Now, the thing that I want you to pay attention to, Lo que quiero que presten atención, besides the obvious, además de lo obvio, que es una interacción en la que hay muchísimos accidentes graves, es que esta es una intersección que tiene semáforos. Es una intersección que debería estar regulada por semáforos, de tal manera que hay instituciones informales que han estado, y a pesar de esto, que algunas partes están obedeciendo las luces y otras no. Y la razón por la cual tenemos Entonces, ¿por qué tenemos tantos accidentes en Rusia? No es el hecho de que algunas personas no están obedeciendo los semáforos. Eso no es el problema fundamental de los accidentes automovilísticos. La razón de estos choques es que hay otras personas que esperan que los otros siempre van a obedecer las luces del semáforo. Así que no es el fracaso de todos los que están tomando en cuenta que los otros van a obedecer los semáforos, porque de lo contrario todos disminuirían su velocidad sabiendo que habían personas que van a cruzarse una luz roja. Entonces el caso de una institución que no ha incorporado el respeto a
a las regulaciones como las luces del semáforo. Y debido a que hay confusión acerca de qué reglas aplican, uno tiene una peor situación de la que en el caso cuando estamos atorados con nuestras adaptaciones locales sin semáforo. Básicamente todos conocen cuál es cómo se adapta cada uno al manejo de los otros, como lo que sucede en Vietnam. De tal manera que esto es una metáfora del sistema legal de Rusia, porque cuando Rusia pasó a la transición de una economía de mercados privados, básicamente tomó todas las leyes del occidente. Pero debido a que adaptaron esas leyes y las pasaron, no significa que estas leyes en cualquier caso sean efectivas, porque las cortes aún siguen corruptas, porque hay influencia política y está en una tendencia de aprendizaje. Solamente la adaptación de estas buenas prácticas no son efectivas en el campo. De tal manera que esto es una forma de cómo es que los problemas surgen, debido a que cuando tomamos una reforma institucional existen muchas opciones en las que vamos a encarar en términos de cuáles son los diseños de los que debemos seguir. Y déjenme ilustrar las opciones que tenemos cuando ponemos las reglas claras en términos de la multiplicidad de diseños o la multiplicidad de arreglos institucionales que van con cada uno de estas funciones universales. Así que creo que las eficiencias microeconómicas o las eficiencias productivas es algo que queremos alcanzar. Los objetivos van a alcanzarse si es que los recursos están posicionados de manera adecuada en una economía. Y tenemos una serie de principios universales que las instituciones deben desempeñar en términos de funciones universales, que deben decir derecho de propiedad, alinear los incentivos y una regla de la ley que debe proveer una serie de reglas predecibles y estables. Entonces son universales debido a que no debe saber nada con respecto al país para ser capaces, como yo, de decir, Perú necesita regular la ley. Yo puedo decirlo, ¿no? Y puedo decirlo en cualquier país del mundo. Pero aquí tenemos las opciones que tenemos. Son verdaderamente grandes. De tal manera que cada una de estas cosas serán las fundamentales para establecer un correcto balance entre el Estado y los mercados, y qué tipo de instituciones financieras o gobiernos corporativos son apropiados, y cuál será la ley de las políticas industriales, cuáles son los regímenes legales que van a funcionar. De tal manera que son preguntas abiertas, no son preguntas fijas, y creo que lo que una institución exitosa, una reforma exitosa de las instituciones, tratarán de navegar entre las distintas opciones en la última columna de una manera que permita que las reformas sean mucho más adecuadas a los contextos locales, y es ahí donde el debate y la discusión es necesario, de tal manera que no solamente porque estamos de acuerdo en la columna 2 significa que el trabajo ha terminado. El trabajo recién ha empezado, y ese trabajo básicamente es el trabajo de la toma de decisiones de cuál de las opciones de la tercera columna serán las que funcionarán mejor para nuestro país. Lo mismo sucede con respecto al frente macroeconómico en términos de estabilidad macroeconómica y financiera. Podemos enunciar, por supuesto, una serie de principios universales como una sostenibilidad y estabilidad del fiscal, una regulación prudente, de tal manera que no hay una serie de regulaciones específicas para cumplir estas reglas y cuáles de estas van a funcionar mejor para cada realidad, sino que es verdaderamente dependiendo del contexto de cada país. Finalmente, en el área de políticas sociales o justicia y aliviación de la pobreza, habrán diferentes objetivos y compatibilidades de incentivos en términos de principios universales de las políticas sociales, pero existen un gran número de preguntas abiertas que, dependiendo de cuáles son los diseños específicos, cuáles son las instituciones específicas que van a funcionar en una serie particular de aspectos. Todas estas preguntas en la tercera columna son preguntas abiertas que requieren discusión y debate.
y requieren una amplia participación y deliberación. No solamente pueden ser un proceso de enunciado desde la parte superior, es para decir que estas son las bases, las reglas básicas que podemos tomar de otros países como ejemplo. Entonces, la atención central aquí, por supuesto, estará orientada hacia el hecho de que simplemente estaremos copiando las buenas prácticas o tomar los planos de algún otro lugar, evitando el costo de la experimentación, y en algunos casos llevará algún riesgo, pero también reducirá el aspecto de corrupción, porque cuando se hace algo que encaja en las buenas prácticas de algún otro lugar, es menos abierto a corrupción. Pero los costos que generalmente vienen con esto es que estas reformas podrían terminar siendo ineficientes y por tanto finalmente deslegitimicen la agenda de reformas institucionales, de tal manera que toda esta serie de reformas que Latinoamérica necesita o que está embarcada actualmente desde los últimos años de los 80 o durante los 90, debido a que en la mayoría de los casos no fueron suficientemente adaptadas de manera local, terminaron siendo deslegitimizadas, por lo menos en muchos países, en términos de las reformas orientadas al mercado o las reformas que fueron tratando de alcanzar. Así que déjenme ahora, en estos últimos 5 minutos o más de mi presentación, orientarme hacia una área particular de la reforma institucional que se remonta a lo que mencioné al inicio, que viene a ser que en una economía como la peruana, el aseguramiento del crecimiento sostenible requerirá muchísima más atención hacia las instituciones, de la que hay que prestarle a aquellas instituciones que van a promover la diversificación, de tal manera que estén involucradas en nuevas actividades económicas y nuevos emprendimientos. ¿Por qué es que el Estado es importante aquí? Porque el Estado es importante por dos razones fundamentales. Uno de ellos es que los mercados por sí mismos no van a generar suficientes incentivos para la diversificación productiva en los países en vías de desarrollo. El efecto demostrativo es que cualquiera de los nuevos emprendedores que estén inmersos en una nueva actividad económica tienen una curva de aprendizaje, de tal manera que estos emprendedores para que termine en una línea de estabilidad, en una línea de generación de ingresos o de generación de productividad como parte de un emprendimiento nuevo, tendrá que pasar una serie de barreras, de tal manera que esto podría no promover suficientes incentivos para abrirse a nuevos mercados. Otro de los factores fundamentales es los fracasos en coordinación. Diferentes tipos de habilidades profesionales necesitan ser coordinadas para poder envolverse en un nuevo mercado, y muchas veces debe establecerse un equilibrio para poder buscar esos tipos de curva de aprendizaje en la que no estamos inmersos aún y probablemente se vea en el futuro. La diversificación productiva involucra 3 principios amplios que considero que las instituciones deben incluir para lograr una diversificación productiva, que son importantes. Una de ellas es esta noción de inmersión, es decir, que el gobierno debe estar inmerso en un diálogo constante con el sector privado para saber dónde se deben establecer los bloques de construcción, dónde están los retos, dónde están las necesidades del Estado, para poder buscar esa colaboración público-privada para encontrar un desarrollo productivo ensamblado. No digo embebido, no digo inmerso con, sino que el Estado debe estar inmerso con el sector privado. El segundo elemento es el problema de la disciplina o de los que cualquier sistema de desarrollo productivo tiene que promover, pero también tiene que proveer disciplinas, y es por eso que debemos establecer una evaluación monetaria, lo que deberá ser muy importante. Y por supuesto, el punto número 3 es el principio de la contabilidad,
Para que el sector privado funcione bien, el objetivo de la diversificación productiva debe servir a la sociedad en volúmenes significativos, pero de la mano con las necesidades del Estado. El diseño de estos principios no están directamente diseñados para las prácticas que vamos a establecer, y de tal manera que acá hay muchísimas opciones, un gran menú de opciones y de experiencias que otros países han implementado, de la cual el gobierno puede colaborar para establecer cuáles van a ser las razones por las cuales generar las agencias de coordinaciones, cuáles serán las alianzas público-privadas, qué instituciones debemos establecer, qué tipo de mecanismos de transparencia debemos construir. Todos estos elementos estarán respondiendo a las preguntas del lado de la perspectiva, de las propias experiencias, de la propia historia de cada país, y serán todas las estructuras previas y la burocracia previa de la que debemos basarnos para poder movernos hacia el futuro. Y antes de recibir mi tarjeta roja, ya me dieron la amarilla, déjenme solamente dar las conclusiones. Una reforma institucional es completamente fundamental, pero esta no significa copiar las regulaciones institucionales del extranjero. Hay un elemento significativo que se llama adaptación y experimentación local que es requerida. No debemos confundir la institución de una función. Debido a que haya una buena idea de las funciones, la institución en términos de desempeño no significa que tengamos una buena idea de qué es una institución exitosa y dónde verdaderamente estaremos ubicados en el diseño real del desarrollo institucional. Debemos, si es que ya hemos tenido un sistema como el de Vietnam, que ya funciona, que es las reglas informales del tráfico, las reglas informales de confianza en los contratos, deben construir sus reformas en estos elementos en lugar de tratar de reformar el sistema completamente, que podría establecer señales muy confusas de cuáles son las reglas. Y hay una cierta estructura de experimentación, y la imaginación institucional también será muy importante. Una vez que tengamos la experimentación en términos de evaluación, de monitoreo de los programas, básicamente es una evaluación constante del desempeño y resultados. Y básicamente el último punto es que esta agenda debe involucrar no solamente una lista de funciones que deben ser implementadas, sino también les mencioné que sabemos muy poco con respecto a al proceso de reforma verdadero, el diseño de una institución real. De otro lado, sabemos que hay muchísima experiencia en la región latinoamericana y en Perú para sentirnos optimistas, porque donde los gobiernos han puesto sus prioridades, verdaderamente han sido muy exitosos en construir nuevas instituciones, y los bancos centrales y las instituciones fiscales han sido buenos ejemplos de esto, principalmente porque Latinoamérica surgió a pesar de las inflaciones y historia de inestabilidades, de tal manera que esto fue una prioridad fundamental en los últimos años de los 80 y durante los 90, y construir esas instituciones macroeconómicas fue muy importante, y verdaderamente las instituciones se construyeron. Ahora el reto es priorizar instituciones para la verdadera economía y para la diversificación productiva. Creo que esto también se puede ejecutar si es que existen suficientes prioridades y decisión política para alcanzar estos objetivos. Muchas gracias. En nombre de la Cámara de Comercio de Lima queremos entregar un presente recordatorio a Dani Rodríguez por su participación el día de hoy. Nuevamente un aplauso para él, por favor. Y quisiera invitar, por favor, un instante, Jorge Meyer, por favor, Samuel Gleiser, Julio Velarde, doctor Peñaranda y Dani Rodríguez, para una fotografía conjunta. Tendremos un receso de 15 minutos y les rogamos, por favor, 11 en punto, estar ubicados ya nuevamente en el auditorio para continuar con nuestra sesión número 3.
Número 2, cómo fortalecer las instituciones. Gracias.